Esto es algo que la gente desconoce, pero uno de mis videos más populares, que se llama El bajista que hacía los riffs de su banda y eran increíbles, en un principio iba a tratarse de Mick Mars, guitarrista de Motley Crue, no de Nikki Sixx, que es su bajista. Pero cuando me enteré de que en realidad fue Nikki Sixx el que compuso la mayoría de los riffs para Motley Crue, este video dio un giro completamente distinto y es lo que probablemente has visto. Imagínate mi sorpresa cuando hace unos días me enteré de que Nikki Sixx le había confesado a Bob Rock, quien por entonces era su productor para el trabajo Dr. Feelgood, que alguien secretamente había ingresado en el estudio a regrabar todas sus partes en el bajo. La cuestión estuvo así. El luchador de la WWE, Chris Jericho, que además es músico, conduce un popular podcast llamado Talk is Jericho, que trata sobre diversos temas relacionados al rock. Hace unos días, uno de sus invitados fue el famoso productor Bob Rock, quien ha trabajado con bandas como Metallica, Aerosmith, Bon Jovi y por supuesto Motley Crue. En la entrevista, Rock menciona que Nikki Sixx tiene una extravagante teoría que le confesó al productor cuando estaban trabajando en su disco Dr. Feelgood de 1989. Según Bob Rock, Sixx le habría comentado lo siguiente y cito: "Yo no creo que haya tocado nunca en ninguno de los discos de Motley Crue. Pienso que alguien llegó en la noche y reemplazó todas mis partes". Bob Rock señala que Nikki también le dijo que realmente no sabía tocar el bajo, a lo que Rock le contestó: "Qué pena, porque vas a tocarlo en este disco". Y efectivamente trabajó con él a lo largo de todo el Dr. Feelgood, haciendo varias ediciones y obligándolo a tocar cada nota en el bajo. Sin embargo, otra cosa que señala Bob Rock resulta muy interesante es que para el trabajo de Motley Crue llamado The Dirt, que forma parte del soundtrack que acompaña a la famosa película de Netflix, estrenada en el 2019, el productor menciona lo siguiente y cito: "Fui a ver a Nikki y empezamos a trabajar en los demos. Él tomó el bajo y cuando empezó a tocar dije, wow, ¿qué pasa aquí? Resulta que él había estado tomando clases por 5 años. De pronto es un increíble bajista. Pienso que eso es muy cool. En ese punto de su carrera quería ser mejor. ¿Sabes a lo que me refiero? Yo admiro eso", concluye Bob Rock. Obviamente lo más probable es que esto no pase de ser simplemente una forma que encontró Nikki Sixx un poco graciosa de hacerle entender a Bob Rock que él no se consideraba a sí mismo un gran bajista y de alguna forma pues abrir el paraguas para que le tenga un poco de paciencia dentro de lo que él tenía que hacer en las grabaciones con el bajo para la nueva producción Dr. Feelgood. Ahora que ya tenemos conciencia de estos datos, la pregunta del millón sería, bueno, ¿y qué tal lo hacía Nikki como bajista en los primeros discos de Motley Crue? Pues vamos a revisar. Curiosamente, es en el primer disco de Motley Crue en donde el trabajo en el bajo de Nikki es más interesante, como por ejemplo tenemos la línea de bajo de Live Wire en el coro que suena muy genial. O por ejemplo en El Puente encontramos una línea de bajo de este tipo. Entonces es evidente la influencia del punk en esta línea de bajo, pero eso no quita el hecho de que tenía partes muy interesantes dentro de las canciones de este disco en cuanto a lo que el bajo hacía para acompañar y para adornar y para darle un mayor soporte a la canción. Otro aspecto interesante del trabajo de Nikki en el bajo en este disco es el uso de fills. Por ejemplo, en Take Me to the Top podemos encontrar algo de este tipo. Entonces, básicamente un fill es una especie de relleno melódico, muchas veces escalar, que se utiliza en ciertas partes de la canción para darle un toque más interesante en el acompañamiento.
Si quieres aprender a tocar el bajo de una forma organizada y metódica y obteniendo los mejores resultados posibles, no te pierdas entonces mi curso online, El bajista que todos quieren en su banda, en donde vamos a empezar por revisar cómo se acompaña en el bajo, luego veremos escalas y arpegios y luego cómo se utiliza toda esa información en los principales ritmos y géneros musicales. Para mayor información de este curso puedes revisar abajo, en la descripción de este video te estoy dejando unos links. Entonces lo curioso es que de hecho Nicky deja de hacer este tipo de cosas y de detalles interesantes en el bajo para los siguientes trabajos. En Shadow the Devil, por ejemplo, en su segundo álbum, en una canción como Looks That Kill, el bajo básicamente replica la guitarra. Ahora hay que tomar en cuenta que los riffs los creó Nikki Sixx. Entonces en Looks That Kill, por ejemplo, el bajo hace el típico trabajo de dar un pedal en el bajo, que en este caso sería esta nota de aquí. Y claro, los riffs de bajo suenan muy geniales por sí solos. Pero básicamente lo que están haciendo es replicando lo que hace la guitarra. Poco a poco entonces y con cada disco el trabajo de Nicky se volvía más y más utilitario. Eso quiere decir que simplemente pues daba un soporte a la armonía y no pasaba a hacer mucho más que eso. Un ejemplo de esto sería algo como Girls, 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 en donde el bajo básicamente lo único que se limita a hacer es esto. Como puedes ver, entonces prácticamente se acabaron los fills, los adornos, las partes intermedias en donde el bajo tenía un poco más de protagonismo. Básicamente se limita a apoyar lo que está haciendo la guitarra y mantener el ritmo. E incluso hay canciones como Wild Side en donde el bajo básicamente lo único que hace es tocar la nota raíz y mantener un ritmo. Bastante dinámico, eso sí, el ritmo, y hay que tener mucha precisión con la púa. No cualquiera lo puede hacer, pero tampoco digamos es nada virtuoso. Y mira, a pesar de que Bob Rock argumenta que le hizo tocar todas las líneas de bajo a Nikki Sixx en ese disco, en Dr. Feelgood, en realidad en canciones como Kickstart My Heart, Nikki ni siquiera toca el bajo, o si lo tocó, en realidad tiene una parte de sintetizador encima que cubre todo lo que él podría haber hecho y que es básicamente lo que podemos escuchar si aislamos el bajo de esta canción. Mira. Como puedes ver entonces, a pesar de que Nikki Sixx no es un gran bajista, evidentemente, pues es un bajista que cumple y que lo hace bien, es decir, dentro de sus posibilidades, pues hace lo que tiene que hacer como bajista. Sin embargo, como te dije antes, muy probablemente su propia percepción como bajista pues no era la mejor en la época en donde trabajó con Bob Rock, por eso le hizo ese comentario, pero lo que sí hay que resaltar, precisamente como lo menciona Bob Rock, es su interés, a pesar de que ya era un músico, bueno, no, quizás él no como músico, pero la banda ya estaba consagrada, pues él tenía el interés de seguir mejorando como bajista. Esto es algo que hay que reconocerle a Nicky. Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Crees que Motley Crue contrató a alguien en secreto para que grabara las partes del bajo de Nikki Sixx sin que éste se diera cuenta? ¿O si fue Nicky el que las grabó, cómo crees tú que lo hacía como bajista? No te olvides dejarme abajo en la caja de comentarios tu opinión. Y recuerda que si quieres ver entonces cómo fue que Nikki Sixx creó los increíbles y más memorables riffs para Motley Crue, no te pierdas entonces el video que te dejo por este lado.